Muy bien, doctor. Otra pregunta de parte de Valeria Madueño. Y dice así, el cristianismo y el socialismo se están fusionando, al menos de forma representativa. Por ejemplo, el líder católico mundial, el Papa Francisco, está impulsando, apoyando movimientos propios de izquierda, tales como el feminismo, los LGTBI, ideología de género. Estos movimientos están teniendo éxito a nivel mundial y es exacto lo que, lo que es el verdadero el cristianismo rechaza. Por fin, la izquierda encontró motivar el lado espiritual a través de la representatividad del Papa para promover su agenda anticristiana. Vamos a ver, el Papa es uno de los iconos actuales de la agenda globalista, no de la izquierda, sino de la agenda globalista. Hay varias reflexiones en relación con esto. Primero, la Iglesia Católica históricamente se ha acostado siempre con el mejor postor. El Papa Francisco, hay algunos católicos que están escandalizados porque apoya la agenda globalista, pero la Iglesia Católica siempre se ha acostado con el mejor postor. En el año 1933, de manera democrática, pero por los pelos, llegó al poder en Alemania un austríaco que se llamaba Adolf Hitler. El primer Estado que firmó un acuerdo con Hitler fue el Estado Vaticano. Todo el mundo se acuerda del pacto de Hitler con Stalin en agosto del 39. Bueno, Stalin fue el último que firmó un acuerdo con Hitler. Y para cuando lo firmó Stalin, ya había desfilado todo el mundo a firmar acuerdos con Hitler y el primero fue el Papa. Y previamente, el Papa, pocos años antes, había firmado un acuerdo con otro dictador italiano, fascista, que era Benito Mussolini. De modo que la Iglesia Católica históricamente se ha acostado con el mejor postor. Déjenme que les dé otra pincelada que me parece importante, porque ilumina mucho lo de la Iglesia Católica, pero ilumina también mucho dónde están ustedes, aunque no lo sepan. A inicios del año 2019, antes del estallido de la crisis del coronavirus, se celebró en Bogotá, en Colombia, una especie de superconcilio, de macrosínodo, de hiperreunión de todas las organizaciones gays de Hispanoamérica, o LGTBI o como las quieran llamar. En esa reunión, macro reunión de todo el subcontinente, llegaron a 3 conclusiones, y es muy importante que tengan esto en mente. Primera conclusión: la ideología de género estaba detenida, encallada, frenada en Hispanoamérica. Supuestamente tenían que haber impuesto la ideología de género del sur del Río Grande hasta la Patagonia y estaba parado, estaba frenado. En Argentina habían conseguido la legalización del matrimonio homosexual, pero poquito más. Y se suponía que eso para el 19 ya tenía que haber estado concluido. Esa primera conclusión. Segunda conclusión: la culpa la tenían los evangélicos. Y el razonamiento que hacían era muy sencillo. Nosotros siempre contamos con que la religión más importante de Hispanoamérica es la Iglesia Católica. Tenían razón. Y con la Iglesia Católica el problema no es si vamos a llegar a un pacto, sino cuánto nos va a costar el pacto. Es decir, el problema no es si vamos a llegar a un pacto seguro que llegamos con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre se acuesta con uno si el precio es bueno. El problema es cuánto nos va a costar. Esto recuerda aquel famoso chiste que contaba Groucho Marx, que decía que se había acercado a una señora y le había dicho: señora, ¿usted se acostaría conmigo por $1.000.000? Y la señora le había dicho: sí, claro. Y entonces él le había dicho: ¿y se acostaría usted conmigo por $1? Y la otra le había dicho: ¿pero quién se cree que soy yo? Y Groucho Marx le había respondido: no, si quién es usted ya está claro, ahora solo estamos intentando ajustar el precio. Bueno, pues eso pasa con la Iglesia Católica. Y el gran problema, la conclusión a la que llegaban, es que nosotros pensábamos que se iba a solucionar todo porque la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal y lo que dice el que está en la cúspide de la estructura piramidal, los católicos lo obedecen. Pueden que protesten, pueden que se acuerden de la madre del Papa Francisco, puede que estén amargados, pero al final tocan el silbato y todos van en fila. Como pasa en el ejército. El sargento le puede parecer un disparate la orden que le da el general, pero el general dice que hay que hacer eso y el sargento va y no discute.
Entonces la segunda conclusión era, pensábamos que todo estaba arreglado, que llegaríamos a un pacto con la Iglesia Católica y surgen estos malditos evangélicos, no sabemos de dónde. No tienen una estructura piramidal, son un movimiento de base. Se echan a la calle y nos han frenado en toda Hispanoamérica. Segunda conclusión importante. Tercera conclusión, tenemos que infiltrarlos y destruirlos. Y los que todavía no se hayan enterado de que esa parte se está desarrollando desde el año 19, es que no saben el mundo en el que viven. Hace una semana publiqué en mi blog, en cesarvidal.com, una entrevista que me hicieron sobre una serie argentina que se llama El Reino y que es una serie simplemente para mostrar que los evangélicos son gente canallesca. Entonces, sobre un pastor, una iglesia, retrato de los evangélicos absolutamente denigratorio, que ya en el primer capítulo queda claro que, claro, además los evangélicos están en contra de la ideología de género. La serie es muy mala narrativamente. Yo la vi hasta el final para poder escribir con razón lo que me había parecido la serie, porque sin verla moralmente tú no puedes escribir algo, pero me aburrí espantosamente porque es muy mala. Por ejemplo, los evangélicos van a misa en la serie y entonces le ves al pastor diciendo que el domingo después de misa, tú dices, pero qué evangélico es este y cosas así. Pero la serie dice algunas cosas que merece la pena escuchar. Por ejemplo, hay un momento en que dicen, esta mujer, que es una evangélica, a ver si conseguimos que diga esto. Y entonces uno de los malos de la serie dice, no, que es evangélica y no va a mentir. Y yo dije, anda, fíjate. O sea que los evangélicos en Argentina que siguen a gente tan perversa como el pastor de la serie, es gente a la que se conoce porque no miente. No intentes que un evangélico mienta porque no miente. O, por ejemplo, los evangélicos son gente que se produce un abuso sexual por alguien de su clero e inmediatamente lo denuncian. O sea, todo lo contrario que la Iglesia Católica, que ha tenido papas que a obispos y cardenales y sacerdotes que abusaron de niños les dio refugio en la Ciudad de Vaticano. Bueno, pues esto es bastante importante. De modo que tengan ustedes en cuenta dónde están en cuanto a la ideología de género, dónde está la Iglesia Católica en relación con la agenda globalista y van a empezar a comprender muchísimas cosas. Si no conocen esos parámetros, este mundo es un mar de confusión. Si uno conoce las claves sobre las que se mueve este mundo, y es lo que yo intenté hacer, mostrar esas claves en mi libro Un mundo que cambia, van a entender todo con una facilidad enorme, enorme. Todo tiene una enorme claridad porque las piezas encajan. Y hay una regla que yo suelo repetir en mi programa de radio y en los programas de televisión y que les voy a repetir a ustedes. Si no entienden algo, no es porque el mundo sea absurdo e incomprensible, es porque les faltan piezas para entenderlo. De manera que si en algún momento se piensan que el Papa Francisco se ha vuelto loco o el presidente de los Estados Unidos a saber lo que ha bebido o cosas por el estilo, no sean tan tontos para creer eso. Lo único que sucede es que a ustedes les faltan piezas para ver totalmente el puzzle.